Dios hoy en día está usando muchos de los eruditos de la iglesia adventista para extraviar a la iglesia. Y puede ser que yo me meta en problemas por decir eso, pero esa es la verdad. Pero ¿qué están diciendo algunos, inclusive eruditos adventistas? Están defendiendo, aquí cerquita, en la Universidad de la Sierra, están defendiendo no solo el matrimonio homosexual, sino que están defendiendo la agenda de LGBT. Y algunos maestros están defendiendo la teoría de la evolución. Si la hermana White estuviera viva hoy, yo voy a compartir esto mañana, ella diría a los padres lo que dijo en aquella época: padres, retiren a sus hijos de nuestra escuela en Battle Creek, a todos aquellos que no obedecen estrictamente la palabra de Dios. Nuestra única protección, mis hermanos y hermanas, contra todas estas ideas que están penetrando en la iglesia es obedecer la palabra de Dios. Para obedecerla tenemos que leerla, estudiarla y conocerla. Hay tanta ignorancia de la palabra en la iglesia adventista hoy en día. La televisión absorbe nuestro tiempo, nuestro trabajo. Tantas distracciones. No tenemos tiempo de estudiar a profundidad la palabra. No somos capaces de decir escrito está, porque no sabemos dónde está escrito. ¿Y cómo nos vamos a proteger contra los engaños de Satanás si nosotros no conocemos la palabra de Dios y no la hemos asimilado en nuestro ser? ¿Ustedes no creen que Satanás puede usar la música para degenerar? La hermana White lo dice. Y escuchen bien, yo creo que Gerson va a tocar esto mañana, pero este movimiento One Project va vinculado con bandas de música rock en la iglesia adventista. Es un problema creciente en la iglesia adventista. Y escuchen bien, la sierva de Dios nos advirtió que lo que pasó en el año 1900 en un campestre, el campestre de Indiana. Yo tengo una presentación de 2 horas sobre el campestre de Indiana en DVD. Y el próximo artículo de nuestro noticiero, que está en inglés, es sobre el campestre de Indiana. Ella dice que poco antes de cerrarse la puerta de la gracia, en la iglesia adventista, en reuniones de nuestra iglesia, iba a haber danza, iba a haber tambores, iba a haber gritería. Pero hoy en día, ¿saben lo que dice el One Project? Bueno, esa era la cultura de la época de la hermana White. Eso se aplica allá, no se aplica acá. Todo lo que dice la hermana White lo convierten en cultural de su época. Ella era puritana. Las normas de conducta que ella presenta, eso era para la gente de aquella época. Pero hoy en día nosotros sabemos más. Satanás fue el director de los coros celestiales. Sabe mucho de música. Sabe cómo usar la música para degenerar. Y no toda la música cristiana es buena música. Una vez yo hice una presentación en una reunión de pastores, en cierta conferencia de esta unión, y presenté un tema sobre la música. Yo no soy músico profesional, toco la trompeta, sé de música. Estudié 6 años solfeo. Así que yo sé cuáles son los elementos de la música, cómo funciona la música, el efecto que puede tener la música. Tiene mucho poder la música. Y después que presenté el tema, vinieron 3 pastores al frente, como dicen los puertorriqueños, enfogonados. Bravos conmigo. Y dijeron: nosotros necesitamos esa clase de música para retener a los jóvenes en la iglesia. Así que el fin justifica los medios. ¿Quién es el autor de eso? Yo le digo, la ética de Robin Hood. Está bien robarle a los ricos con tal que le deje el dinero a los pobres. Robar es robar. Y entonces yo les dije: ¿ustedes creen que toda la música cristiana contemporánea es apropiada? Uno de los pastores rápidamente dijo: no. Le dije: entonces, ¿qué norma usas tú para saber si es apropiada o no?
Hubo un largo silencio y me dijo, no sé. Y se fueron los tres. ¿No es preferible para nosotros escoger la buena música que Dios ha creado para la iglesia? Antes teníamos un himnario con 527 himnos, ahora tenemos 614. Más que suficiente. Y si cantamos un 10% de los himnos es mucho. La mayoría ni los conocemos y son hermosos. Ahora, yo no soy de los que dice solo el himnario adventista. Porque hay muchos himnos que han sido compuestos contemporáneamente que son muy apropiados para la iglesia. Pero tienen que tener la buena calidad de música, no solo la letra, sino la música. Tiene que ser apropiada para la iglesia. No debemos seguir lo que dictan nuestros sentidos, nuestras emociones. Hoy en día muchos escogen obedecer palabra de hombre o de mujer en vez de obedecer lo que dice Dios. Permítanme leerles unas 2 o 3 citas. Uno de los graves problemas, mis hermanos y hermanas, que tenemos en la iglesia es con los que dicen ser eruditos. Los supereducados. Creen que saben más que el laico común y corriente que se encuentra en las bancas de la iglesia. Entonces dicen, como yo he estudiado, como yo sé griego y hebreo, y yo no tengo nada en contra de estudiar griego y hebreo y estudiar la Biblia a profundidad y escribir libros, no tengo nada en contra de eso. Pero hay el peligro de que mientras más conocemos, más arrogantes llegamos a ser y pensamos que nosotros somos supereducados y los que no han estudiado son unos ignorantes. Pues saben que ustedes, mis hermanos y hermanas, que ninguno de los pioneros de la iglesia adventista era PhD. Y sin embargo, elaboraron el sistema doctrinal de nuestra iglesia, de la Biblia, poderosamente. Dios hoy en día está usando muchos de los eruditos de la iglesia adventista para extraviar a la iglesia. Y puede ser que yo me meta en problemas por decir eso, pero esa es la verdad. Voy a leerles algunas citas aquí. En el Conflicto de los Siglos, página 595, dice la sierva del Señor: Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Ahora escuchen bien, hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son sus deberes. Ahora escuchen, dirigiendo luego la mente de esos mismos guías, es decir, de los líderes, puede entonces también encaminar las multitudes conforme a su voluntad. Poderoso. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, página 598 y 599, dice la sierva del Señor: las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos, que con pretensiones de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se deja ver en el lenguaje que se emplea en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado obvio, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quisiera hacer su voluntad, conocerá de mi enseñanza si es de Dios. Si los hombres tan solo estuvieran dispuestos de aceptar la Biblia tal cual está escrita, y si no hubiera falsos maestros para desviar y confundir las mentes, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error.
Permítame darles unos ejemplos ahora de la importancia de obedecer lo que Dios dice. Yo pregunto, ¿cuál día estableció Dios como día de reposo? ¿Está claro eso? ¿En Génesis está claro? ¿Está claro? ¿Cuál día es el sábado? El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Está claro? Sencillo. Sencillo y claro. ¿Qué dicen los doctos? Oh no, era para los judíos. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y buscan toda clase de excusas para desobedecer el mandamiento claro de Dios en cuanto al sábado. ¿Cómo definió Dios el matrimonio en Génesis? Hombre y hombre los creó. Mujer y mujer los creó. La Biblia dice que Dios creó hombre y mujer, varón y hembra, y estableció el matrimonio heterosexual. Pero ¿qué están diciendo algunos, inclusive eruditos adventistas? Están defendiendo, aquí cerquita, en la Universidad de la Sierra, están defendiendo no solo el matrimonio homosexual, sino que están defendiendo la agenda de LGBT. Y algunos maestros están defendiendo la teoría de la evolución. Si la hermana White estuviera viva hoy, yo voy a compartir esto mañana, ella diría a los padres lo que dijo en aquella época: padres, retiren a sus hijos de nuestra escuela en Battle Creek. Y ahora sí me estoy metiendo en agua caliente yo, pero es la verdad. Y la iglesia necesita saberlo, porque nuestros hermanos no lo saben. Yo soy un adventista del séptimo día leal. Esta es la iglesia del Señor. No hay otra iglesia. Pero no voy a cerrar los ojos y decir que todo anda bien cuando no anda bien. Porque amo esta iglesia, quiero ver cambios en esta iglesia, cambios positivos en esta iglesia. Quiero que volvamos a lo que Dios quiere que esta iglesia sea. Yo tengo mi credencial ministerial y soy miembro en regla de la iglesia adventista y devuelvo mis diezmos y ofrendas en mi iglesia. Así que yo no soy ningún disidente. Soy leal a esta iglesia, amo esta iglesia, y porque la amo, los laicos necesitan saber esto para que puedan proteger a sus iglesias. El mismo pastor Wilson dijo: mantengan responsables a sus líderes, keep them accountable. Dios definió el matrimonio, pero hoy en día la gente quiere redefinirlo. Yo pregunto, ¿estableció Dios también las legítimas funciones de hombres y mujeres? El varón tiene su función y la mujer tiene su función. ¿Quién es la cabeza? Eso no nos gusta decirlo. El hombre es la cabeza. La Biblia dice que el anciano de la iglesia debe ser marido de una mujer. Que los pastores deben ser varones. Toda la Biblia lo deja en claro. Pero nosotros veamos que la cultura dicta y diga: no, pero es que hoy en día la cultura ha dictado que los hombres y las mujeres son iguales y por lo tanto pueden desempeñar las mismas funciones. Pero ser iguales no significa que tienen las mismas funciones. Dos personas pueden ser iguales y cumplir diferentes funciones. El Padre y el Hijo son iguales, Dios, pero el Hijo se somete a la voluntad de su Padre, aunque es igual a su Padre. Tienen diferente función. Dios ha establecido las funciones, pero hoy en día se dan toda clase de explicaciones y razonamientos y se reexplican textos bíblicos que están claritos.
Ahora permítame meterme en algo, meterme aquí con algunos de aquí. ¿Qué clase de dieta estableció Dios en el Edén? Ahora, pastor, deje de predicar. Termine. ¿Qué clase de dieta estableció Dios en el Edén? Una dieta vegana. Es la mejor. Pero yo estoy dispuesto de apostar. Y no soy hombre de apuesta. Que en muchas de nuestras iglesias, la mayoría de los miembros son, como decía, un sobrino de mi esposa. Yo soy lacto-ovo corniplumo, escamo vegetariano. Hermanos y hermanas, ¿qué lógica tiene decir que todavía debemos defender el sábado y no defendemos el matrimonio heterosexual? Se establecieron los dos en el Edén. ¿Qué lógica tiene decir que creemos en el matrimonio heterosexual, pero no creemos en las funciones del varón y la hembra? ¿Qué sentido tiene defender el sábado y el matrimonio heterosexual y decir, pero la dieta ya no se aplica? Todo lo creó Dios al comienzo y su palabra es clara y debemos sencillamente obedecer la palabra de Dios. ¿Cuál es la mejor forma de detectar el error? Conociendo la verdad. Algunos de estos que están del One Project, ¿saben lo que están diciendo? Lo que hacen en el culto divino es que apagan todas las luces y dejan el santuario en oscuridad. Porque es que en la oscuridad la mente se puede vaciar de todas las distracciones para escuchar mejor la voz de Dios. Dios no es un Dios de tinieblas, Dios es un Dios de luz. Es un método que usan las religiones no cristianas y que usan otros cristianos ecuménicos, pero no debe ser el método que usan los adventistas. Los laberintos, muchos estilos de oración que han entrado a la iglesia vienen del paganismo y se están usando en iglesias adventistas. Para terminar, leo esta cita. Escuchen bien. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. La falsificación se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Y luego la última cita, muy bien conocida, página 595 del Conflicto de los Siglos. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y la base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová".